Para entrar ya en materia con el tema de hoy, Dios ha inquietado mi corazón a través de su precioso Espíritu Santo, y es hablar sobre la vida de Jesús. Hace 8 días que invité al pastor Alexander Mora, yo le decía al finalizar del servicio que había sido de parte de Dios, porque quería confirmar lo que Dios estaba colocando en mi corazón para predicarle a la iglesia. Y me gustó el tema que el pastor Alexander dio, porque habló del Señor Jesucristo y las características del Señor Jesucristo. Para los que estuvieron hace 8 días, él habló de 9 características importantes del Señor Jesucristo, que los que somos imitadores de Jesús debemos de tenerlas. Y me confirmó por qué. Porque hay una característica importante que quizás él no la tomó, no porque no quisiera, sino que quizás no tuvo esa revelación, y esa revelación me la dio el Señor a mí. Y tiene que ver con los milagros de Jesús. Jesús, estudiando la vida del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que desde el momento y aún sin todavía estar glorificado, Él hizo milagros y todo el tiempo estuvo actuando sobre milagros a muchas gentes. Una característica supremamente importante del Señor Jesucristo. A través de los milagros Él demostró el propósito por el cual Él vino aquí a la tierra. ¿Cuánto lo creen? Entonces, obvio, empezar a trabajar sobre este tema, pues no fue una tarea fácil. He venido meditando en esto y no hallaba cómo empezar hasta ayer que tuve un tiempo y me senté aquí en mi oficina a trabajar un poco en la prédica de hoy. Pero no era porque hasta ayer Dios me lo mostró, sino que quería hacerlo de la mejor manera. Y el Señor me dice: mira todos esos pasajes bíblicos y empiece a hablar de esos pasajes bíblicos, cómo actuaba el Señor Jesucristo en medio de la necesidad de la gente. Y el propósito de los milagros del Señor Jesucristo era poder bendecir esa necesidad que tenía esa persona. Anoche orábamos por unos hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Y yo le decía: Señor, necesitamos que tú nos respaldes con milagros. Hoy en día, tristemente, la iglesia no se mueve por los milagros. Hoy no vemos en muchas iglesias, con todo el respeto, y no quiero tocar el manto de nadie ni de ningún pastor, pero de lo que menos vemos en la iglesia del Señor son milagros. Nos hemos vuelto iglesia de solo letra, pero no de hechos. Y nosotros, después de que el Señor Jesucristo partió al cielo a preparar morada para nosotros, vemos sus discípulos repitiendo la historia del Señor Jesús, haciendo milagros. Y es increíble tener que pensar que hoy en día nuestra sombra no hace ni cosquillas. Triste. Y yo le he preguntado: Señor, ¿qué pasa con nosotros? Con la iglesia de hoy. ¿Qué pasa con nosotros? Pero vamos a ir al mensaje como tal, para que miremos de alguna manera cómo el Señor se movía. Estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que Él se movió en un ambiente de mucha necesidad. ¿Usted quiere ver milagros, iglesia? Tiene que moverse donde hay necesidad. Donde hay necesidad. Nosotros no podemos hacer milagros donde ya todo está hecho. Necesitamos hacer milagros donde hay la necesidad de esos milagros. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Entonces, como introducción puse esto, que hay mucha necesidad, que le permitió mostrar el propósito por el cual fue enviado a la tierra de parte de Dios Padre. Lo dijo de una manera reiterativa en su palabra. Y vamos a ir a algunos pasajes bíblicos donde Él lo decía. Lucas 19:10, Él decía: ¿a qué vino? Y dice, porque Lucas 19:10 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido. ¿Quiénes son los que necesitan esos milagros? Aquellos que se están perdiendo. ¿Quiénes son los que necesitan ver el poder de Dios? Aquellos que están apartados de Dios. Quizás nosotros, como ya estamos tan acostumbrados a la iglesia, al rito religioso, ya no nos movemos en esa dirección. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esa necesidad. Yo considero que una iglesia como la nuestra, que ya tiene un buen tiempo, aquí ya hay muchos milagros que ha hecho el Señor en nuestras vidas, ¿sí? Muchos milagros. Y ya nos estamos tanto acostumbrando a esos milagros que ya no los vemos como un milagro, sino como una obligación de Dios hacia nosotros. Pero el Señor lo declaraba de esa manera, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. En Mateo 18:11 lo dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar, diga, para salvar lo que se había perdido. Mira que pareciera que era lo mismo, pero en el primero dice buscar, diga, buscar. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Buscar los que se están perdiendo. Ojo, no estoy hablando del trabajo del liderazgo solamente en la iglesia. Estoy hablando de la iglesia en general. Quizás usted no esté en un ministerio todavía dentro de la iglesia. Quizás no estés desarrollando ningún ministerio específico entre la iglesia. Pero tú ya tienes un ministerio que se llama buscar a aquellos que se están perdiendo. ¿Está conmigo? Ay, pastores, que aquí no se hacen campañas evangelísticas. Es que tú eres el evangelista. Tú eres el que tienes que estar haciendo campaña evangelística todos los días en su vida. Cada vez que salga, vayas en un taxi, vayas en una moto, vayas en un carro, vayas caminando, haga evangelio. Evangelice, porque a eso Dios nos dejó en la tierra. La iglesia está aquí para que continúe haciendo lo que Jesús empezó. ¿Está conmigo? Otro pasaje donde Él afirma lo que Él vino a hacer. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué vino el Señor? A los pecadores al arrepentimiento. Nosotros ya estamos justificados en la sangre de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Entonces yo a ustedes no puedo seguirles hablando de arrepentimiento. Ustedes ya deben de manejar ese tema. Ya deben de saber que cuando cometen un error, inmediatamente tienen que ir a la presencia de Dios, a arrepentirse de todo corazón y no volverlo a hacer. Pero aquellos que no conocen de Jesús, aquellos que no conocen de Dios, necesitan que les hablen y que les den a entender lo importante de tener una vida de arrepentimiento. Y cuando hacemos esa tarea, Dios empieza a hacer milagros en esas personas. Y van a ver la gloria de Dios en sus vidas y en su familia. ¿Está conmigo? Entonces, ¿a qué vino el Señor Jesús? A salvar y a buscar lo que se ha perdido. ¿A qué más vino? A llamar a ¿quiénes? A los pecadores. ¿A qué? Gloria a Dios. Una de las maneras de poder lograr ese propósito era haciendo milagros. Milagros que podríamos clasificarlos de la siguiente manera. Y me atreví a clasificar de alguna manera los milagros del Señor. Y vi milagros diferentes en muchas de las cosas que Él hizo. En todos los milagros no fueron iguales. Él hizo milagros y los podemos clasificar en algunos puntos importantes. Ejemplo, para que vayan tomando nota: milagros de provisión. ¿Milagros de qué, amados? También hizo milagros de resurrección. También hizo milagros de sanidad. Milagros de restauración personal. ¿Está de acuerdo conmigo? Y milagros de liberación.
¿Está conmigo? Eso hizo el Señor. El Señor no actuó siempre haciendo lo mismo. Él miraba la necesidad que hubiese en esa persona y conforme a la necesidad que hubiese en esa persona, actuaba. Usted no puede ir a liberar a una persona que no está endemoniada. ¿Me hago entender? Jesús tenía discernimiento de acuerdo a la necesidad que tenía la persona. Por eso actuó conforme a la necesidad que había. Diga, conforme a la necesidad. Y hemos tomado o hemos estudiado, hemos leído el primer milagro que él hizo, aún no siendo todavía que él de alguna manera le dijo a María, dijo, no es mi tiempo, mas sin embargo actuó e hizo un milagro. ¿Hizo un milagro de qué? De provisión. Había una necesidad en esa fiesta, en esas bodas, y él quiso bendecir a esa pareja, por decirlo de alguna manera. Quiso bendecir esa boda para que dieran de lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ir allá. Entonces, milagros de provisión. Número 1, milagros de provisión. Hay muchos más pasajes donde nos hablan de milagros de provisión de parte de Jesús, pero voy a tomar unos dos pasajes bíblicos y ustedes tienen suficiente tiempo para que en su meditación diaria puedan estudiar cómo obró Dios con provisión a muchas otras cosas. Amén. Entonces, el primer milagro que tomé fue las tinajas en las bodas de Caná. Juan 2:6. Juan 2:6. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cambian 2 o 3 centauros. De las cuales cambian 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. ¿De qué las llenaron? De agua, de agua. Ahí es donde empezamos a ver cómo obra el Señor. De cosas que pronto increíble pueden convertirlas en cosas sobrenaturales. ¿Cuánto lo creen? Y dice el Señor Jesús, llénalas estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba, o sea, hasta el borde. Quedaron bien llenas. Mira, cuando Dios bendice, cuando Dios hace un milagro completo. La provisión no es pequeñita, no vaya un poquito ahí. No, Él dijo, vaya, tráigalas y llénelas hasta el tope, diga hasta el tope. Ahora, eso me da a entender a mí que cuando Él hace un milagro, lo hace bien hecho. Y quiero decir algo, si Dios te dijo a ti que Dios te sanó de algo, créalo. Créalo. El diablo te va a hacer poner duda. Ay, otra vez me cogió el dolor. No, si el Señor te dijo que ya te sanó, te sanó. Y nunca más tienes que volverte ni a enfermar, ni tener ese tipo de necesidad, porque Dios ya te sanó de ese problema. Y llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. El maestresala es un hombre que era el catador del vino en ese momento. Era el que podía decirle a los meseros o a los que servían en las mesas, este lo puede servir, este sí o este no. Él daba un dictamen de la calidad del vino que se iba a servir. Y cuando este hombre va y prueba el vino, se sorprende porque la boda llevaban un tiempo, ya se había acabado un vino, ¿cierto? Y cuando vino la necesidad, este hombre dice, venga, ¿y usted por qué deja el mejor vino para lo último? Eso me da a entender que Dios da siempre de lo mejor. Los milagros del Señor son de lo mejor. ¿Está conmigo? ¿Cuántos necesitan un milagro? Dios te va a dar de lo mejor. Quizás lo que tú estás pidiendo es muy poquito, pero Dios te va a dar de lo mejor. Aleluya. 2:9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó
al esposo. Y ahí sigue la historia que les narré. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Mira, qué lindo. Algo que aprender ahí. Que Dios tuvo que usar un milagro en ese momento. Jesús hizo un milagro para que la gente empezara a creer. Los milagros son necesarios para que la gente crea. Los discípulos vieron un milagro y a pesar de que ya empezaban a andar con él o andaban con él, empezaron a creer en el poder de él. Mira, y voy a decir lo siguiente: hay gente que lleva años en la iglesia y todavía no le cree. Y a pesar que han visto milagros en su vida, todavía no le cree. Pero los discípulos vieron un milagro especial en esas bodas y creyeron. Esto es para meditar. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? ¿Y qué tanto le estás creyendo? ¿Cuántos milagros necesitas para empezar a creerle? ¿Cuántos milagros tenemos que mirar para poder creer que Dios puede hacer cosas extraordinarias? Él hizo un milagro en las bodas. Convirtió tinajas de agua en el mejor vino. Diga, en el mejor vino. Yo creo que nosotros ya tenemos un milagro de provisión. Porque teníamos una vida terrible, vacía, llena de todo, y hoy tenemos una mejor vida. Eso para mí ya es un milagro. ¿Lo está entendiendo? Yo ya tengo un milagro para mí, y es una vida diferente a la que llevaba, y una vida mejor de la que tenía. Y por eso yo creo que Él se merece un aplauso. Como nota personal escribí: el milagro que el Señor Jesús hace de alguna manera tiene un propósito para que aún sus discípulos creyeran y lo vieran como un proveedor. ¿Que lo vieran qué? Ahora, ¿cuántos ven a Jesús como su proveedor? A mí, y lo dije anoche, lo confesé delante de la iglesia, la reunión de líderes que tuvimos anoche. Y en este último tiempo el Señor me ha mostrado que Él es mi proveedor de una manera extraordinaria, de una manera sobrenatural. Y voy a testificar de Él como proveedor hoy, porque Dios ha hecho cosas sorprendentes en estos últimos meses en nuestra vida como familia, pero también con la iglesia. Porque si yo soy bendecido, la iglesia es bendecida. Si mi familia es bendecida, la iglesia es bendecida. Y como se los comenté anoche a los líderes, entramos a partir de la mitad del año pasado en una crisis económica fuerte, que aquí pues la que puede dar fe de ello, la hermana Ligia, que es la que está sentando la contabilidad de la iglesia. Ella está escribiendo lo que se compra, lo que se recibe, etcétera, todos los gastos. Y llegó un mes donde teníamos el saldo en rojo por 9 millones de pesos. 9 millones de pesos. Pero algo que he aprendido en este último tiempo es a descansar en Dios. Es más, yo nunca le había dicho: hermana, muestre cómo vamos con el tema de la contabilidad, cómo estamos, que estamos debiendo. El hecho es que yo voy llegando plata, voy pago y pago, pero íbamos con un saldo en rojo. ¿Cómo pagaba? No sé, pero la plata llegaba, aparecía en mi bolsillo, iba a pagar arriendo, pagaba todo, etcétera.
¿sí? Un saldo de 9 millones de pesos en rojo, cerrando un mes con un saldo de esos, es para cerrar esto e irnos, como dice. Porque no se puede. Aquí hay unos gastos mensuales que son permanentes. Que no le puedo decir al señor del arriendo, mire, sabe que este mes no entró, no pago. Es lo primero que dice, ese no es mi problema, yo le arrendé y usted págueme. ¿Me hago entender, iglesia? Pero Dios es un Dios de provisión. Y nunca nos dejará en vergüenza. Lo he visto no solo este último año. Cuando estuvimos en la 15, salimos de una bodega muy bonita, muy completa, con un saldo de 5 millones en aquel tiempo. Estoy hablando de hace 12 años, de 5 millones en rojo. Y Dios hizo algo también especial para proveerme. Y me dio la plata. Salimos y pagamos todo. No nos fuimos debiendo un peso en ese lugar. Ese es mi Dios de provisión. Yo le he creído al Señor por eso. Que tengo luchas, claro, porque soy carne y hay momentos del Señor que hago. Pero empiezo a recordar su palabra, a decir que Él es mi proveedor y que Él puede hacer milagros que yo no puedo hacer. ¿Está conmigo, iglesia? Gracias a esto, a que Dios empezó a orar milagrosamente en el mes de noviembre, diciembre y enero, estamos con todo, absolutamente con todo pago hasta el día de hoy, amados. Gloria a Dios. Bien fuerte para nuestro Rey de Reyes. ¿Sabe por qué sucede eso, amado? Porque estamos aprendiendo a depender de la provisión de Dios. Aprenda a depender de la provisión de Dios. Y lo que es de Dios es para Dios. Y lo que es del mundo, para el mundo. ¿Está de acuerdo conmigo, iglesia? Mira, gracias a eso, mis amados hermanos, este mes de enero entró una provisión especial, una bendición hermosa. Y sucedió un negocio especial que no lo esperábamos. Estábamos orando por una mejor cámara de video, una cámara que nos diera una mejor resolución. Porque todo lo que estamos haciendo con el tema de audiovisuales es mostrar a Cristo a través de las redes sociales. ¿Me hago entender, iglesia? Nosotros queremos aprovechar esa tecnología para que poder alcanzar a aquellas personas que están lejos y que no se congregan y que por el hecho de curiosear una página social, una red o un canal de YouTube puedan llegar a esas personas la palabra de Dios. Pero queremos mostrar cosas de calidad. ¿Está conmigo? Entonces veníamos orando y la semana pasada se presentó una oportunidad y compramos una cámara profesional que está evaluado comercialmente entre 8 y 10 millones de pesos y la compramos en 2.600.000 pesos. Ahí está, esa es la que están transmitiendo hoy. Déselo a él porque es para él. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No solo eso, nuestras pantallas de los computadores, una de ellas ya estaba viejita, estaba ya borrosa, no se veía ni qué era lo que estábamos mirando. Pudimos comprar unas cámaras, pudimos comprar una serie de cositas que pues no son visibles aquí para ustedes, pero que son importantes para hacer y cumplir el propósito de Dios. Por eso yo creo que Él se merece otro aplauso, porque Él es nuestro proveedor. Eso que tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la iglesia. Pero en mi vida como familia, Dios ha bendecido mi familia. Mi hijo se va a estudiar, a partir del día martes ya tiene que estar en Bogotá estudiando. Y ese milagro sí que me conmovió a mí, porque es un milagro especial. Algunos se han dado cuenta que hay varios jueves que no he podido asistir, porque generalmente he estado en Bogotá, ¿sí? Y la semana pasada nos fuimos a averiguar academias y universidades para mi hijo, y dijo, bueno, el tema de la provisión económica para
poder pagar la universidad o el instituto o la academia de mi hijo, y pues obviamente no teníamos plata, pero Dios hizo un milagro especial y un hermano de la iglesia dio un diezmo especial, una ofrenda especial para nosotros, y con eso podíamos pagar la academia de todo el año de mi hijo. Y yo le dije, hijo, bueno, cuando fuimos la primera vez, dijo, bueno, ahorita el tema es sacar 1.800.000 que vale trimestral el estudio tuyo. No los tenemos, pero bueno, Dios hará algo. Él estaba orando y la señal que le puso al Señor dijo es que, Señor, si mi papá consigue o le dan la plata para pagar todo el año de estudio, creo que esto que voy a hacer es de parte tuya. Esa fue su oración. Él me lo comentó después, obviamente, después de que yo había pagado. Yo le dije, hijo, pues no le voy a pagar un trimestre, te voy a pagar todo el año, porque Dios proveyó. Y cuando él me comentó eso, le pudimos pagar 4.500.000 pesos. Y mi hijo va a estudiar todo el año sin preocuparse por su pensión. Yo quiero que demos un fuerte aplauso a nuestro Dios proveedor. Aleluya. Tú eres bueno, Rey. Tú eres bueno y misericordioso. ¿Cuántos quieren un milagro de Dios? Él lo puede hacer. Lo testifico para honra y gloria de Dios, para honra y gloria de mi Jesús. Y tengo más que darles, amados, con respecto a mi familia. Mi hijo tiene que solucionar el tema de su libreta militar. Por tener el hecho de tener un televisor en casa, cuando fueron a hacernos la visita del CISBEN, pues nos clasificaron en un estrato de gente rica, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando fuimos a presentar papeles y estábamos haciendo la gestión, su libreta militar, pues obviamente que el CISBEN que tenemos nosotros no es de una persona que tiene necesidad, sino una persona que tiene recursos. Entonces, cuando uno tiene el CISBEN un nivel bajo, pues la libreta del chico le sale por 170.000 pesos y no tiene que presentar mayores papeles ni nada de eso. Resulta que fuimos 3 días allá esperando que nos dijeran cuánto valía, etcétera, y nada que nos decían. Entonces, el viernes estuvimos allá y le explicamos al comandante, le dijimos, mire, el tema es que mi hijo tiene un CISBEN alto y no puede en diferente. ¿Y qué tenemos que hacer? Les traigan estos papeles. Y me puse a mirar por la página del ejército y resulta que la libreta de él está en un costo entre 1.200.000 y 1.500.000 pesos. Eso le cuesta la libreta. Así es sencillo, ¿sí? Pero Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Tengo una hermana de sangre que me dijo, ellas me dicen de cariño, me dicen, papuchis, cuando arregle el tema de la libreta de mi sobrino, me avisa. Ella ya me consignó la plata. Gloria a Dios. Ese es el Dios que yo tengo. Tengo un Dios de provisión, que hace milagros de provisión. ¿Cuántos lo creen? No sé cuál sea tu necesidad, pero si tú le crees a Él, Dios te va a proveer.
Y Dios te va a proveer para cosas que usted ni siquiera piensa que va a poder lograr. En menos de 3 meses, Dios ha provisto en mi hogar cosas especiales. Por eso yo te digo, amada iglesia, y lo digo con mucho respeto y reverencia: no apriete su mano cuando vaya a dar para la obra. Al contrario, ábrala. Haga esto conmigo, ábrala. Porque lo que usted dé para el reino, usted recibe bendición. Aquí tengo una testigo. Hay muchas cosas que yo he comprado para la iglesia que no puedo relacionarlas porque no me dan factura. Esos son mis ofrendas y mis diezmos para la obra de Dios. El agüita que tú te tomas, lo puede preguntar a Ligia, que maneja la contabilidad. Si aparece un recibo de compra de esa agua, no me la regalan, yo la pago. Pero como no puedo justificar ese gasto, entra como ofrendas y diezmos de la familia pastoral. Como muchas otras cosas. Porque son de menor costo, entonces no me van a hacer una factura con NID, con todo lo que demanda la DIAN. Entonces me toca dejar eso ahí, y bueno, ahí. El hecho es que se compró y se está usando. Amén. Amén. Entonces, cuando tú vas a dar a la obra, amado, no le está dando la plata al pastor, está sembrando en el reino de los cielos. Por eso no cierre su mano. El Señor dice que cuando nosotros damos con gozo y alegría, Él nos bendice con sobreabundancia. Ahí les dejo. Diga: Dios de provisión. Ese es mi Rey, ese es mi Señor. Otra historia hermosa que aparece en la palabra del Señor, que tiene que ver con provisión. Y es un tema o un pasaje que lo hemos leído infinitamente, muchísimas veces, pero Dios tiene un propósito con ese pasaje. Y tiene que ver con la multiplicación de los panes y los peces. La primera multiplicación de los panes pueden apreciarse en 4 textos paralelos, escritos por cada uno de los 4 evangelistas. En el Evangelio de Mateo, para que ustedes, si quieren confirmar, pueden tomar estas citas bíblicas y ir y estudiar y mirar el pasaje bíblico. En el Evangelio de Mateo está en el capítulo 14, versículos 13 y 21. En Marcos está en el capítulo 6, versículo 30 y 44. En Lucas está en el capítulo 9, versículos 10, 17. Y en Juan está en el capítulo 6, versículos del 1 al 15. Y vamos a mirar Mateo 14, 13 en adelante. Y dice lo siguiente: oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió en pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Mira, ¿tuvo qué, amados? ¿Tuvo qué, amados? Como nosotros necesitamos aprender a tenerle compasión por el necesitado. Nosotros somos, perdone, con todo el respeto lo digo, pero a veces somos tan egoístas que nos hemos encerrado en 4 paredes. Y no solo estoy hablando de encerrado en las 4 paredes de este templo, sino en nuestras casas. Y no tenemos compasión con nuestro vecino, no tenemos compasión con nuestro compañero de estudio, no tenemos compasión con la persona que trabaja con nosotros. Ellos necesitan de Jesús. Y Jesús vio las multitudes y dice que tuvo compasión de ellas. ¿Tuvo qué, amados? Ahora, ¿qué lo llevó a hacer esa compasión de Jesús? Mira lo que dice: y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban, ¿qué? Enfermos.
Ahora, ¿cuál es la idea que la iglesia tenga compasión de la gente de afuera? Es que usted tiene una solución para ellos. Por eso para mí es muy triste cuando alguien me llama pastor, pastor, venga, ora por alguien. No, usted debe estar capacitado para orar por esa persona, porque usted tiene compasión con ella, Dios la va a usar para que haga el milagro que esa persona necesita. Y no lo digo con enojo, pastor, entonces no lo puedo llamar. Claro, me puede llamar, yo lo voy a respaldar desde la casa, pero usted haga lo que Dios lo puso a hacer ahí. Yo no sé si lo está entendiendo, pero si Dios te presenta a una persona por el camino tuyo, es porque Dios tiene compasión de esa persona y tú tienes la solución para él. No se ponga a buscar el número telefónico del líder, del pastor. Eres tú el que es el instrumento de ese momento para esa persona. Lo que pasa es que tenemos que meditar en la palabra, tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que madurar y entender a qué Dios nos tiene en esta tierra. ¿Está conmigo? Todos tenemos dones y talentos y todos estamos llamados a ser hombres de oración, a ser hombres que sanen y liberen enfermos. La solución está en nuestras manos. No esperemos que hagamos una campaña de milagros y sanidad en la iglesia. Usted es el transmisor de esos milagros y esas sanidades. ¿Está conmigo? Me pasa el siguiente versículo, por favor. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despierta a la multitud para que vayan, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Mira la solución de quiénes, de los discípulos. Que se vayan, busquen comida en otro lado. Eso yo no tengo. A veces nosotros hacemos eso con la gente que tiene necesidad. Y no estoy hablando de comida material, estamos hablando de comida espiritual. Hay gente que viene a nosotros y nosotros los despachamos porque no nos sentimos en capacidad de proveerles. Dígale, eso es para mí. Dígalo, aunque me duela. Pero ahí hay gente con necesidad y necesidad de Jesús. Pero a veces somos tan consentidos como iglesia, y lo digo con todo el respeto, amados, no se me ofendan, pero parecemos puras ovejas que están hasta ahora creciendo. Teme. Gente que tiene años en el evangelio y todavía está, teme, y si el pastor no va, me pongo bravo. No vuelvo a esa iglesia, no me atienden, no me miran, no me saludan, no me hablan. Con todo el respeto, amados, recíbalo en el espíritu. Yo debo entender que hay ovejas que están recién paridas, que necesitan cuidado. Toca estarlas pastoreando todavía. Pero aquí ya hay unos cabritos que Jesús ya no sabe uno qué hacer con los cachos. ¿Lo está entendiendo, iglesia? ¿Lo está entendiendo? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ahora, mira la respuesta de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús les dijo: no tiene necesidad de irse, dales vosotros de comer. Tremendo. Ahora, él sabía que podía proveer. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo cree? Si usted tiene la confianza suficiente en Jesús, hermano, usted puede estar pasando por una necesidad de
peor que la que está esa persona que se acerque a ti. Pero si tú le crees al Señor, Dios te va a dar para ti y para esa persona. Siguiente, por favor. Allá. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Diga: suficiente. ¿Qué tenían? Suficiente. No necesitaban más. Era suficiente para poder proveer. Tú tienes muchas cosas que son suficientes para proveer a otros. ¿Lo está entendiendo? Es suficiente para proveer a otros. A veces nosotros miramos que tenemos que tener grandes cantidades de dinero para hacer algo, y resulta que con pequeñas cantidades podemos hacer grandes cosas. ¿Está conmigo? ¿Qué dijo el Señor? ¿Sabe qué? La provisión que tú tienes que presentarla al Señor para que la multiplique. El Señor Jesús le dijo: tráigame lo que tiene y venga, yo le muestro cómo es que se hace. Cuando usted confía en el Señor, usted presenta lo que tiene y Él se encarga de hacer el resto. ¿Cuántos están conmigo? Aleluya. Dígale al que está a su lado: lo que tienes es suficiente. Dígale al que está a su lado: preséntelo a Jesús y Él se encarga del resto. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Mira, lo que está el Señor diciéndole a los discípulos: saca esa mente de escasez de su corazón. Saque ese pensamiento de escasez que tiene todo el tiempo ahí. A veces la escasez no está en las cosas materiales. La escasez está aquí en nuestra mente. No me alcanza. Mis hijos fueron unos que se empezaron a encargar de que yo cambiara esa mentalidad, porque yo era uno de los que decía: es que no tengo, es que no alcanza. Y mi hijo Andrés ha sido una lijita para mí en ese sentido. Mi esposa, mis hijos han sido esa lima para yo aprender a confiar en el Señor, que lo que tengo alcanza. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. ¿Están viendo a un Jesús como provisión? ¿Cuántos tienen un Jesús proveedor? Aleluya. Siga, por favor. Ahí terminamos el versículo, el pasaje. Gloria a Dios. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ojo, escuche aquí. Vamos a meditar en la palabra. Yo quiero que ustedes aprendan a meditar en la palabra. Eso yo no lo tengo escrito. Eso está Dios mostrando algo. Devuélvamelo, por favor, no me lo mueva. Entonces mandó a la gente ¿a qué? Usted lo primero que tiene que llevar a la gente es a descansar en Él. Tiene que tomar control de la situación. Cuando viene una persona llena de angustia, de preocupación, de problemas, usted tiene que llevarlo a un descanso. ¿Están entendiendo? ¿Qué hizo el Señor con la multitud? Dijo: vaya, póngalos a descansar. Cuando usted está angustiado, cuando usted está preocupado, cuando usted está lleno de problemas, usted no puede ver con claridad la provisión de Dios. Entonces tiene que ponerse a reposar. Diga: reposar. ¿Qué dijo el Señor? Que se recostasen, que descansaran para poder ver el milagro que Dios iba a hacer. ¿Qué pasa? Dios está haciendo milagros en nuestra vida, pero nuestro afán, nuestra angustia, nuestra preocupación no nos deja ver el milagro. Eso es número 1. Entonces la gente la mandó ¿a qué? A recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó. Diga: levantó. ¿Qué levantó? Su mirada.
¿A dónde la puso? Mira, cuando hay problemas, hay dificultades, hay escasez, usted tiene que poner la mirada en Él. ¿Lo están teniendo, iglesia? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Puso la mirada en el Padre. Digo, Padre, tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Cuando tú pones la mirada en el Señor, en el Padre, Dios, Él puede hacer lo que tú no puedes hacer. Levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Cuando Dios ya se mueve, usted puede compartir con los demás. Mira, ¿sabe por qué nosotros a veces no prosperamos? Porque somos egoístas y pedimos solo para nosotros. Y yo soy testigo de que aquí hay hermanos que Dios los ha prosperado, pero no piensan en la obra. Dan las migajas para el Señor, con todo el respeto. Y el que se sienta aludido, perdóneme, pero no lo reciba en la carne, recíbalo en el espíritu. Hablan mucho, pero hacen poco. Porque están midiendo a ver qué va a hacer el pastor con esa plata, qué será. Y empiezan a cerrar el puño, a retener lo que es de Dios, porque no es de ellos, es de Dios. ¿Cuántos lo creen? Que Dios está proveyendo para que den, es otra cosa. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Y vuelvo y digo lo que dice la palabra: el que da, recibe. Y mire lo que dice la palabra: levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Cuántos discípulos tengo yo aquí? Uy, muy poquitos. ¿Y el resto? ¿Cuántos discípulos hay en esta iglesia? Yo creo que todos los que están aquí, al no ser, ¿cuántas personas nuevas nos visitan por primera vez? Levante la mano. Ellos todavía están en proceso de crecer, están aprendiendo hoy cosas. Todavía necesitan volverse en discípulos. Están teniendo, pero la mayoría ya son discípulos, han recibido enseñanza, han recibido entrenamiento. Ustedes ya tienen que estar dando de lo que Dios ya les dio. ¿Está aquí conmigo? Ya vamos a terminar. Y partió y dio los panes a los discípulos. ¿Y los discípulos qué? A la multitud. Usted está recibiendo cosas de parte de Dios porque allá afuera necesitan de lo que tú tienes. Allá hay gente que necesita consejo, allá hay gente que necesita oración, allá hay gente que necesita comida también, literalmente. Y sé que aquí hay gente que a veces bota la comida porque ni se la come. Y allá hay gente afuera que se está muriendo de hambre. Y Dios ha provisto en nuestras casas y nosotros tranquilamente cogemos una comida y a la basura. Porque ya no se los damos ni siquiera a la mascota, porque la mascota tiene una comida especial. Ay, ay, ay. Hagan esto, amados, así. Háganlo. ¿Por qué no lo hicieron? ¿No les da pena eso, amados? A mí sí. ¿Cuántos están aquí? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ahora sí, la siguiente, por favor. ¿Y comieron qué? ¿Para quién hubo provisión? ¿Incluidos quiénes? ¿O los discípulos se quedaron? No, ellos tuvieron su provisión también. Eso significa que cuando Dios provee, no te quita a ti para ponerte a aguantar hambre, te da a ti para que tú comas y los demás que están contigo. Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces han leído este pasaje? Infinitas veces.
¿cierto? Muchas veces. Pero ¿hayan visto eso? Ahí está. Y comieron todos. ¿Y sé qué? ¿Y sé qué? O sea que Dios dio con tacañería, ¿cierto? Dio con escasez, ¿cierto? Oh, Jesús. Y eso pasó en el Antiguo Testamento cuando le reclamaron la carne, ¿se acuerda? Él les dijo, saque, cojan la provisión del día. Pero los gachudos que son, no, echemos por si falta mañana, echemos más. ¿Cuánto nos pasa eso, no? Dios está dando la provisión que necesitamos hoy y estamos pensando, ¿y mañana qué voy a comer? ¿Y sabe qué dice la palabra? Que cada día trae su propio. ¿Que cada día trae su qué? ¿Lo entendió, iglesia? Cuando Dios provee, provee hasta saciarte. Cuando Dios provee, provee para que tengas en abundancia y no te sigas quejando por lo que no tienes. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 canastas llenas. Esto está muy hermoso. ¿Cuántos están disfrutando el mensaje? Qué lindo es el Señor. ¿Quieren más? ¿Quieren más? Sigamos. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar, diga, sin contar. Mira, cuando Dios da provisión, usted no va a poder tener tiempo ni para contar lo que Dios te está dando. Ese es un Dios de provisión. Te va a dar tanto que, hemos dicho, no vas a tener tiempo para contar, sino al contrario, tienes que sacar tiempo para repartir. En otras palabras, no desperdicies el tiempo contando lo que tienes. Aprovecha el tiempo para dar de lo que tienes. Ojo. Sin contar ¿qué? Las mujeres y los niños. Eso significa que Dios piensa en todos. Dios piensa en. Dígale al que está a su lado, Dios está pensando en ti. Siga, mi amado. Y dejamos ahí por hoy. Esa es solo una de las características. ¿Un Dios de qué? Provisión. ¿Un Jesús de qué? Provisión.